A ver, jovencitos y señoritas del cuarto año de educación secundaria, continuando con nuestras clases de historia del Perú, hoy vamos a conocer la cultura que conforma, de acuerdo a la periodización arqueológica, el segundo horizonte o también llamado horizonte medio, los Waris. A ver, rápidamente, ¿ya? ¿Quiénes eran los Waris? ¿Qué zona habitaron? Etcétera, etcétera. En primer lugar, realicemos una ubicación en la línea de tiempo. Miren aquí. A ver, miren acá. El segundo horizonte, u horizonte medio, al que pertenece esta cultura que estamos estudiando, se inicia en el año 500 y termina con la desaparición de esta gran cultura, ¿no? Que es Wari, en el año 1100. Entonces, cronológicamente, digamos, aparece en el año 500 después de Cristo y termina en el año 1100 después de Cristo, Y ahí ustedes pueden ver la cita de tiempo donde te explica la cronología. Entonces, ya hemos localizado a través del tiempo cuántos años ha durado esta gran cultura. A continuación vamos a conocer algunas definiciones conceptuales. A ver, hablando de su etimología. Profesor, ¿qué significa Wari desde el punto de vista de la historia del Perú? Wari, en primer lugar, es un término quechua y aymara, desde el término quechua peruano, y desde el punto de vista, digamos, geográfico, Wari es una zona, un área territorial indómita, áspera, abrupta y árida, ¿ve? Y árida en gran parte de su territorio, es decir, a las características geomorfológicas y de relieve donde se desarrolló esta cultura, ¿no? Lo denominan Wari, es decir, zona árida, abrupta, indómita y áspera. ¿Ven? Ese es desde el punto de vista geográfico, pero desde el punto de vista histórico es esto de acá. Miren aquí, jovencito. Wari, desde el punto de vista histórico, se le llamaba a todas esas personas, a todos esos hombres portadores del conocimiento. En otras palabras, los Waris eran los grandes recipientes de la sabiduría andina. Por eso eran misioneros de la sabiduría. Entonces, Wari significaba, en términos quechua, personas con la capacidad de ser portadores del conocimiento. Ese es el verdadero significado Wari. Pero también, desde el punto de vista, por ejemplo, miren, hay otro significado desde el punto de vista de la zoología. Wari significa, en quechua y aymara, vicuña. ¿Ve? Nombre de un camello sudamericano. Pero también Wari significa, miren acá, significa antiguo. Muy antiguo. ¿Por qué crees que aquí en el Valle del Mantaro, Huaribilca? ¿Qué significa? Sitio o construcción antigua. ¿Ve? Wari significa antiguo. ¿Y a qué se refiere cuando es antiguo? Hecho o cosa muy antigua. ¿Ve? Pero les vuelvo a recalcar. ¿Cuál es el término correcto, profesor, etimológicamente hablando? Son personas es una sociedad portadora de conocimiento. Por eso se les llamaba los misioneros sabios del antiguo Perú. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces ya conocemos qué significa Wari desde el punto de vista de la historia. Ahora hagamos una conceptualización sencilla sobre qué es la cultura Wari. En primer lugar, es una formación sociocultural, en otras palabras, es una agrupación de personas que expresaron cultura y elementos culturales propios y que divulgaron a través de un vasto territorio, caracterizado por un alto nivel de desarrollo tecnológico, en organización, uso espacial de la tierra y sistema administrativo, control de pisos ecológicos, gobernadores, administradores, etc. Desarrollándose en los territorios actuales de la región política hoy del Perú llamada Ayacucho, del año 450 después de Cristo al año 1100 después de Cristo. Entonces, continuando. A ver, conozcamos descubridores. El primer estudioso, así no científico, fue un cronista, el príncipe de los cronistas, que en 1955, ¿no? Él personalmente llevando ahí sus hojas, ¿no? Observó las ruinas de la ciudad de Wari. ¿A quién nos referimos? Al gran Pedro Cieza de León, que en 1955 visitó
visitó la capital de los Waris, la ciudad de Wari. Entonces, el primer descubridor cronista del siglo XVI, ¿quién es? Pedro Cieza de León. ¿Ve? Pero, profesor, yo he leído en otros documentos o en otros libros de que son peruanos. Sí, el primer estudioso académico, pero que no lo hizo profundamente, fue el gran sabio padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. En 1931, por primera vez, un arqueólogo, un profesional peruano, visitaba el sitio arqueológico. ¿Te das cuenta? De la ciudad de Wari. Pero el que verdaderamente estudió cabalmente desde el punto de vista de la historia y la arqueología es el gran arqueólogo peruano, el maestro Luis Guillermo Lumbrera, que en 1969 por primera vez hizo un estudio científico profundo. Entonces, cuando a ti, distinguido jovencito y señorita, te pregunten ¿quién es el descubridor de la cultura Wari? Respuesta, Luis Guillermo Lumbrera, 1969. Pero hay antecedentes, ¿ya? Tengan presente eso. Muy bien. Ya he dicho la capital, su capital de la cultura Wari era la ciudad de Wari actualmente, ¿no? O el sitio arqueológico conocido como ciudad de Wari, que se ubica a 25 kilómetros de la ciudad actual de Ayacucho. ¿Ven? A ver, límite, rápidamente. A ver, por el norte llegó a limitar el vasto territorio actual de la región de Lambayeque. Por el sur hasta Moquegua, exactamente hasta el Cerro Baú. Por el Cusco llegó hasta la zona de Piquillacta actualmente y toda la costa, es decir, el Océano Pacífico, por el oeste, ¿ya? Entonces, rápidamente, ahora conozcamos origen y evolución histórica de los Waris. Miren, ¿cómo se origina esta gran cultura? Miren acá este mapita sencillo, muy didáctico. Los Waris es la fusión de tres expresiones culturales. Es decir, tres culturas aportaron para generar el estilo Wari. En primer lugar, su núcleo fundamental, es decir, la cultura que dio origen a esa sociedad, los Wari, que habitaban la región, miren, desde Ayacucho, Cusco y Apurímac. ¿Ve? Los Huarpas aportaron en primer lugar, pero los Waris de los Nazcas asimilaron la cerámica polícroma y la organización política y los sistemas de ingeniería hidráulica. Y de los tiahuanaquenses también, ¿no? Los tiahuanaquenses aportaron a la fundación de los Waris las deidades y religión. ¿Te das cuenta? Entonces, Wari es la suma de Huarpa más Nazca más Tiahuanaco y Marcahuamachuco también. Mira, ¿ven? Por eso aquí en este cuadrito ya sé lo que yo te digo. Wari, el segundo horizonte de Wari es la suma de Huarpa más Nazca más Tiahuanaco y más Marcahuamachuco. Los Huarpas aportaron, era la cultura local ayacuchana, aportaron en cerámica monócroma y habitantes, personas. Los Nazcas con su cerámica polícroma, ya les dije, los tiahuanaquenses con su religión, el culto al dios de los báculos, al dios de la fertilidad y al dios universal de la creación, y Marcahuamachuco aportó con la tradición arquitectónica, ¿no? Las construcciones cuadrangulares y subterráneas. ¿Te das cuenta? Entonces, Wari es una síntesis de otras culturas. Muy bien, mira acá esta mapita. Si Wari nace como un punto pequeño, mira cuando se desarrolla esta gran cultura, aproximadamente en el año 900 al 1100, todo este vasto territorio que ustedes pueden ver ahí, ¿no? De relieve, digamos, ocre, era de dominación Wari. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Todo esto. Por eso se le llama segundo horizonte, por su gran influencia territorial, cultural y religiosa. ¿Ven? Ahí tenemos entonces origen y evolución de la histórica de la cultura Wari. Pues muy bien, seguidamente, aspectos económicos. A ver, solamente para recalcar, distinguidos alumnos, miren, de que en la zona norte el relieve geográfico era abrupto, árido y con poca lluvia, es decir, ¿no? Había escasez de lluvia. Y en la zona sur, que eran mesetas altoandinas, existían bastantes punas con llanos de hecho, donde practicaron su ganadería.
dominadores, los de los diferentes pisos ecológicos que conforman hoy nuestro relieve peruano. Mira acá, en el primer piso ecológico, llamado estepa, que es de los 2.300-1.800 metros, ¿no? Los Guaris conocieron y domesticaron plantas cucurbitáceas. ¿Qué significa? Por ejemplo, plantas similares a la tuna, que les daban ¿qué cosa? Colores de tintes para sus tejidos. ¿Ve? Las cactáceas, digamos. ¿Ve? En el piso ecológico de sábana, montano baja, o sea, de montaña baja, ¿no? Que es la característica por tener un bosque seco, que se desarrolla de 2.800 a 3.000. Ahí, mira, ¿ve? En ese pequeño espacio, los Guaris ¿no? producían maíz, frijoles, quinoa y papa. ¿Ve? Y también, ¿no? Cultivaron árboles frutales como la lucma, el pacay, la chirimoya y la tuna. Pero también sembraron en un piso más superior, es decir, en el piso ecológico de pradera de montaña, que es de los 3.300 a los 3.900. Ahí también algunas especies de papas, ya para climas de región sur, es decir, frías, ¿no? Sembraron también papa, oca, mayua y variantes de quinoa. ¿Ve? ¿Te das cuenta? Entonces los Guaris fueron los grandes maestros conocedores de las características geográficas y de pisos ecológicos. Profesor, en ganadería, a ver, conozcamos, ¿qué animales domesticaron y consumían? A ver, la ganadería se desarrolló jovencito, como ustedes pueden ver, en dos grandes pisos ecológicos. En los páramos, que serán de los 3.900 a 4.100, y en las tundras, es decir, en las mesetas algotinas, de 4.100 a más. Ahí los Guaris domesticaron y criaron la llama y la alpaca, y también el cuy. ¿Se dan cuenta? Entonces, como les vuelvo a decir, ellos por necesidad fueron grandes conocedores del relieve donde ellos habitaban. A ver, como tú te das cuenta, ¿no? Entre la ganadería y la agricultura, como era principalmente por regadío y por lluvias, había espacios o meses donde no había lluvia. Entonces, ¿qué actividades hacían en esos meses donde no había lluvias? Actividad manufacturera. Es decir, los Guaris fueron grandes productores de la antigüedad para intercambio comercial de cerámica y producción textil. Es decir, elaboraban cántaros, queros, botellas para intercambiar con productos que ellos no tenían. Dentro de los textiles hacían túnicas, gorros, tapices, uncus, etc. ¿Para qué? También para el intercambio comercial. ¿Te das cuenta? Entonces, esa era otra actividad importante para conseguir productos que ellos no podían tener. ¿Ya? A ver, mira acá. Otro elemento económico de los Guaris es, ¿no?, el intercambio comercial. Fueron grandes comerciantes. A ver, mira. ¿Qué productos ofrecían ellos para, por ejemplo, conseguir turquesa? En primer lugar, productos textiles, ¿ves? Ya hemos visto, ¿no? Gorros, tapices, productos de cerámica, queros, botellas, cántaros, ¿no? Tazones, etc. Pero también de los animales que habían criado y domesticado, es decir, de la llama y alpaca, ¿qué ofrecían? Charqui, lana y cuero. Por eso aquí yo he colocado de los camellos sudamericanos, ¿ves? Eso es lo que ofrecían. A cambio, ¿qué pedían? A ver, ¿qué pedían a cambio? ¿Qué recibían? Recibían para su ritual y su religión espóndilo, la concha sagrada para los dioses. También, ¿no?, recibían metales preciosos como el oro, la plata y la turquesa, donde fueron grandes maestros haciendo figurillas de dioses y seres antropomorfos pequeñitos, que en la próxima clase vamos a conocer en imagen. ¿Ya? Muy bien. A continuación, rápidamente, para concluir con el aspecto económico, hay que conocer, primero, ¿no?, qué técnicas utilizaron en ese sitio abrupto, árido, empinado, con pocos sitios planos para la agricultura. La técnica que desarrollaron desde el punto de vista agrícola los Guaris fue los andenes o terrazas de cultivo. ¿Ve? Mira, ve, en estos relieves abruptos, ¿no?, inclinados, hacían terrazas colocando piedras en base. De esas piedras era la pared, era rellenada con cascajo, luego con 2 metros de espesor de tierra aproximadamente
podían sembrar papa, maíz y derivados, ¿ves? De la minería, ¿ya? Pero también en la época donde no existía lluvia, desarrollaron la ingeniería hidráulica. Mira acá, ¿ves? Es decir, la técnica del manejo y dominio del agua. Ahí conocieron dos técnicas. En primer lugar, la técnica del almacenamiento de agua mediante reservorios. Hicieron grandes reservorios para almacenar agua para la época de sequía, y luego de esos reservorios, o junto a esos reservorios, construyeron canales de riego para regar sus terrenos agrícolas. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Entonces, con la ayuda de los andenes y del sistema de reservorios y canales de riego, los guaris pudieron sobrellevar esa geografía poco positiva o no poco, digamos, favorable que tenía para su agricultura. ¿Ya? Muy bien. Por último, mira aquí, ¿ve? Entre los guaris desarrollaron lo que hoy nosotros conocemos. Por ejemplo, cuando nosotros queremos comprar nuestra verdura, nuestra frutita, ¿dónde vamos? A los mercados, ¿no? ¿Sí o no? Los mercados de la antigüedad del Wari, miren, ve, aquí tenemos una idea de cómo era un mercado Wari en su capital, en la ciudad de Wari, un inmenso territorio estrictamente donde se desarrollaba el intercambio comercial mediante el trueque. ¿Ve? Miren, ve. Por ejemplo, aquí tenemos a los alfareros, aquí tenemos a los nobles Wari paseándose, los soldados cuidando. Miren, tenemos un almacén de cerámica. Aquí, miren, ¿ve? Aquí están los grandes maestros textiles tejiendo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos otra familia, en otras palabras, donde se intercambiaban esos productos. Por ejemplo, ofrecían charqui y recibían turquesa en los grandes mercados. Como en el caso de la ciudad de Wari y posiblemente aquí en el Valle del Mantaro, en el área de Guarivilca. ¿Ve? Entonces, los mercados eran centros de intercambio comercial Wari, mediante el trueque. Pero también los mercados cumplían una función importante. Mira acá, mira, ¿ves? Por ejemplo, no solamente era, ¿no?, para el intercambio de productos, de bienes y servicios, también era ¿no?, automáticamente, junto a eso, ¿no?, los waris, los grandes señores de la sabiduría, los recipientes de la sabiduría antigua, aquí es donde intercambiaban conocimientos, experiencias sobre aportes culturales. Por eso también se dice que los mercados eran centros de divulgación y asimilación cultural Wari. ¿Se dan cuenta? ¿Ve? Entonces, desde el punto de vista económico, los mercados fueron de vital importancia para esta gran cultura. ¿Ya? Muy bien, jovencitos. Hemos terminado con el estudio y el conocimiento básico desde el punto de vista etimológico, evolución y económico de la cultura Wari. La próxima semana vamos a desarrollar sus manifestaciones culturales. El trabajito que nos van a hacer es resolver una práctica de 7 preguntas que está en mis documentos en aulas virtuales. ¿Ya? Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.